En este vídeo os explicaremos las características exteriores e interiores del modelo P726 Evidence de Pilot. Lo primero que encontramos en el lado exterior izquierdo es la tapa del diésel y el AdBlue. El diésel va con la propia llave de Fiat, simplemente es un cuarto de vuelta y ya podríamos recargar el diésel. El AdBlue, en cambio, va solo con el tapón a presión, que es desenroscar el tapón y ya podemos rellenarlo. Tanto el diésel como en el AdBlue nos indica los niveles en la propia pantalla del vehículo y nos avisa cuando tenemos que recargarlo. Luego tenemos un cofre de carga exterior, el cual va con la llave de Pilot. Lo que tenemos que hacer es desbloquear el bombín y una vez desbloqueado el bombín ya podemos desbloquear los cierres y extraer el cajón de carga. El cajón de carga simplemente se levanta la tapa y ya podemos almacenar las cosas que queramos en la parte exterior, como suelen ser los cables de carga, equipaje de agua que nos puede mojar el interior del vehículo, lo que siempre hay que tener en cuenta la indicación de carga máxima de 70 kilos. Al lado del portón nos encontramos la chimenea de salida de gases de la calefacción, el portón del cofre del gas, va con lo que son los cierres de Pilot y lleva una presilla para que se aguante la puerta. Aquí tenemos un sistema que se llama Crash Sensor, que lo que nos evita es posible fugas en caso de accidente o algún bache, que tiene un botón que, como se puede apreciar, es de color amarillo, que en el funcionamiento correcto siempre está en su interior. Si este botón salta y nos corta el paso del gas, lo único que tendríamos que hacer es apretar el botón amarillo hasta que se quede en su posición fija y se rearmaría el gas. Para rearmar el gas tenemos una llave de paso que va en sentido horario para cerrar y antihorario para abrir. En caso de que nos saltase el crash sensor o nos quedemos sin gas, una vez abierto el gas siempre apretaríamos el botón de purga del circuito. Para cambiar la botella de gas simplemente se cierra el gas totalmente y en la parte inferior tenemos una presilla. La presilla para colocar la botella, lo que hay que hacer es desbloquearla, se coloca en el cuello de la botella y apretamos hacia abajo. Y la tapa del 220. Hay que coger un cable de tipo chuco de 220 y conectaríamos el cable a nuestro vehículo. Entonces, siempre hay que asegurar el cable y desde el interior podemos comprobar que está haciendo la función de carga. En el modelo P726 lo primero que encontramos en el lado derecho es el portón trasero. Los cierres de seguridad siempre tienen su propia llave y en este caso son los dure. Solo hay que desbloquear lo que es el bombín, se colocaría el cierre en posición de cerrado y volvemos a apretar el bombín. Para desbloquear lo que es el cierre haríamos el mismo paso. Desbloqueamos con la llave, lo llevamos a su posición original y volvemos a desbloquear. Para el cierre de los portones tenemos ya lo que es la propia llave de Pilot. Los cierres en su posición cerrado queda siempre en el mismo sentido que el bombín. Para desbloquearlo damos un cuarto de vuelta con la llave y ya podemos desbloquear los cierres. Y una de sus principales características es que una vez hemos abierto el portón encontramos una ducha de exterior. Esta ducha funciona con la bomba del propio vehículo que habría que activar desde dentro y una vez activada la bomba ya podríamos proceder a ducharnos en el exterior antes de entrar al vehículo. En este modelo tenemos el tapón del agua situado justo al lado del portón. Ahora explicaremos cómo cargar el agua limpia. Para desbloquear el bombín es con la propia llave de Pilot, igual que los demás bombines exteriores. Lo que haríamos es desbloquear el bombín y procedemos a sacar el tapón.
Para saber cuándo el agua está cargada hay dos opciones: o bien mirarlo directamente en la pantalla de Pilot, que nos va indicando el porcentaje de carga de agua, o llenar el agua hasta que el propio depósito la hace rebosar hacia afuera. Una vez cargado el agua, volvemos a colocar el bombín, o sea, el tapón en su posición, y siempre dejar el bombín cerrado para que lo que es el tapón no pueda perderse. En la mayor parte de los modelos de Pilot tenemos el cassette o POTI en el lado izquierdo de la puerta. Aquí tenemos el cassette o POTI, tiene un cierre manual y un cierre con la llave. El cierre con la llave es un cuarto de vuelta y ya podemos abrir lo que es la tapa exterior. Para extraer el POTI tenemos aquí un botón de color verde que tiene que estar el POTI cerrado por dentro y ya nos permite la extracción. Entonces, para el vaciado del POTI tenemos lo que es la salida, hay que retirarle el tapón y luego tenemos un botón para que entre el aire. Entonces, apretando el botón, inclinaríamos lo que es el POTI hacia la rejilla y apretando el botón evitamos que nos pueda salpicar. Este paso es importante porque así evitamos que a la hora de vaciar el POTI nos pueda salpicar y ensuciar. Una vez el POTI está vacío, volveríamos a cargarlo con las pastillas o el líquido, cerraríamos lo que es la salida y volvemos a colocar lo que son las ruedas sobre los rieles. Simplemente es empujar hasta el final y vemos cómo la presilla de color verde hace un clic y el POTI se queda fijo. Y en el lado derecho nos encontraríamos la pegatina de las aguas grises con su manivela para vaciado. Esta guillotina para el vaciado simplemente hay que estirar hacia afuera y ya abriríamos la trampilla de vaciado, y una vez está vaciado nuestro depósito de aguas grises la volveríamos a apretar hacia su posición original para cerrar el depósito. En los modelos de Citroën tenemos una disposición de los botones diferente a Fiat. En este caso tenemos el Start and Stop, que es seguridad pasiva, y cada vez que arrancamos el coche se conecta. Con este botón nosotros podemos desconectar y volver a conectar el Start and Stop. Los siguientes botones que encontramos son las luces antiniebla. La de arriba sería el antiniebla delantero y la de abajo es el antiniebla trasero. Luego tenemos los botones para poder subir y bajar las luces y el botón de mode, que es para entrar al menú y poder ver las diferentes capacidades de diésel o AdBlue que tiene el vehículo. En el volante del Citroën tenemos tres palancas. La del lado derecho es la de los limpiaparabrisas. Luego la del lado izquierdo superior sería para el control de luces. Y la del lado inferior tenemos control del crucero y limitador de velocidad, el cual una vez estamos en marcha seleccionamos limitador de velocidad o control de crucero y seleccionamos la velocidad subiendo o bajando la manivela. Luego, para acabar, en la parte central tenemos los controles de la pantalla. En el lado izquierdo está para subir bajar volumen, el mute o el cambio de menú, y en el lado derecho tenemos para coger las llamadas o colgar llamadas y cambiar de canción o emisora. En todos los modelos de Pilot podemos encontrar la misma distribución de los asientos. El asiento tiene diferentes graduaciones. La primera palanca que vemos es para mover hacia adelante o hacia atrás el asiento. Luego tiene en la parte izquierda, al lado del freno de mano, dos botones, que es para graduar los basculantes del asiento trasero y delantero. Tenemos la rueda para reclinar el respaldo y los propios reposabrazos también tienen una rueda que en función del lado que giremos el reposabrazos queda más arriba o más abajo. En la parte interior del asiento tenemos una palanca que es para girar el asiento y encararlo a la mesa del comedor. Simplemente lo que hay que hacer es desbloquear hacia atrás y con nuestro propio peso ya podríamos girar el asiento para la hora de comer. A la hora de recogerlo solo hay que girar hasta que la propia palanca vuelve a su posición original. Para la apertura del toldo tenemos una varilla. Esta varilla es ajustable
con la pieza negra. Una vez aflojamos se puede estirar telescópicamente y se vuelve a bloquear. Entonces, para la apertura del toldo siempre tenemos que colocar la varilla hasta la posición final, un cuarto de vuelta y la varilla ya queda sujetada. Esto es para seguridad, para que a la hora de abrir el toldo no se nos pueda escapar la varilla. Entonces, girando hacia la derecha, ya procedemos a la apertura del toldo. Una vez abierto el toldo, en la parte interior de la carcasa tenemos las patas. En este caso, lo que hay que hacer es colocar las patas que fijen el toldo a la altura deseada y con la propia presilla de color gris se aprieta hacia arriba para la fijación. Una vez tenemos las dos patas colocadas, unas piquetas que en caso de ser tierra podemos clavarlas a la pata y fijarlo al suelo para darle mayor rigidez. El toldo siempre hay que tenerlo lo más rígido posible. En caso de lluvia o aire es mejor recogerlo, puesto a que ser de aluminio se puede romper, y para recogerlo simplemente se desbloquea el cierre, se recoge la propia pata en el interior de la carcasa. Una vez tenemos las patas recogidas y bien aseguradas, para recoger el toldo giramos hacia la izquierda en función contraria a la apertura. Una vez el toldo está cerrado, la varilla ya no nos permite girar más, procederíamos a empujar la varilla hasta el final del recorrido, un cuarto de vuelta hacia la derecha y la varilla ya queda libre. Volveríamos a aflojar la pieza negra y recogemos lo que es la varilla para poderlo almacenar más cómodamente en el maletero. En los modelos de Pilot, en la parte derecha de la puerta siempre encontramos la parte eléctrica. Puede ser o bien un asiento o bien en una quinta plaza. Lo que tendríamos que hacer es retirar los cojines y una vez abierto podemos observar que siempre vendrá la batería, la cual no hay que tocar nada, el aparato blanco que son los magnetotérmicos, funciona igual que el de casa. En caso de que estemos conectados a 220 y no nos cargue el vehículo o no funcionen los enchufes, deberíamos revisar que las pías estén hacia arriba. Luego el siguiente aparato que encontramos es la centralita de Pilot, que siempre es de color azul. En esta centralita, en la parte central, encontramos los fusibles, los cuales tienen un LED indicador si fallase alguno de ellos. En caso de que nos falle la luz, la cama, cualquier parte del sistema, lo que tendríamos que hacer es retirar la tapa con las dos presillas superiores y cambiar el fusible. Siempre dejamos fusibles de reserva en la guantera del vehículo. Ahora os explicaremos en el modelo P726 cómo hacer los dos asientos traseros de viaje. Para empezar, lo que tenemos que hacer es remover los cojines y con esta palanca que tenemos situada en la propia bancada levantamos el soporte. Entonces, en la parte interior tenemos lo que es el enganche del cinturón y el cinturón nos vendría desde el lado derecho. Entonces, con los propios cojines que tenemos en el vehículo los pondríamos para hacer asiento. Una vez acabada la ruta, lo único que hay que hacer es volver a recoger el enganche, desbloquear el cierre de la bancada y recolocar los cojines. En el asiento del lado izquierdo, lo primero que hay que hacer es con la palanca debajo de la mesa, apartaríamos la mesa para tener mayor comodidad en el asiento, volvemos a bloquear la mesa para ir en ruta y sacando los cojines de la parte frontal ya podemos recoger la propia bancada. En este caso el enganche ya lo tenemos fuera y el cinturón va desde la pared hasta el enganche. Otra de las características de este modelo del 726 es que en vez de estar en la cocina, lo que es el flush control lo tenemos debajo del propio mueble situado al lado de la calefacción. Modelo 726, el flush control, encontramos aquí la manivela de salto. Esta manivela tiene que ir siempre en dirección de la marcha y el botón de dentro tiene que ir cerrado. En caso de que salte, nos encontraríamos que al intentar utilizar el agua vacía. Lo que tenemos que hacer es que el agua que pasa por el circuito
supere los 4 grados y una vez superados nos permite cerrar la llave que activa y cerrar el botón de paso de agua. En el modelo 726 nos encontramos con que la tele está en la parte de fuera y lo que es la calefacción, el botón de la tele y para subir la cama lo tenemos en el interior del mueble encima de la nevera. En este caso la truma se enciende igual que todas desde el botón y ya podemos navegar en las diferentes funciones. Para empezar tenemos dos botones, el de tirar para atrás, ¿vale? Y luego la rueda que nos permite entrar en el menú y seleccionar las diferentes opciones. La primera opción que seleccionamos, que es la que parpadea, sería la calefacción. La calefacción, como bien podemos ver, va por grados centígrados. Simplemente habría que seleccionar una temperatura y apretar el botón, ¿vale? Una vez hemos apretado, nos indicará que está funcionando la calefacción, que tenemos gas y la potencia. Luego podemos desplazar con la rueda el menú a el agua caliente. El agua caliente tiene tres modos diferentes. El eco, que nos calentaría el agua hasta llegar a los 40 grados, el hot, que calienta el agua hasta llegar a los 60 grados y el boost. El boost lo que hace es dar prioridad al agua caliente antes que a la calefacción. Si tenemos tanto agua caliente como calefacción, al bajar la temperatura del agua del boiler nos pararía lo que es la salida de aire caliente. Luego, para continuar, tenemos un ventilador. Este ventilador, si tenemos lo que es la calefacción encendida, nos deja dos opciones de potencia. El siguiente modo es el programador. Programaríamos una hora de inicio, una hora a la cual se pararía automáticamente la calefacción y luego ya seleccionaríamos lo que deseamos tener. Bien calefacción con una temperatura, bien agua caliente o la potencia de salida de aire. Una vez lo hemos seleccionado todo, tenemos dos opciones: poner el on, que se quedaría todo memorizado y se pondría en marcha, o el off, que se quedaría memorizado pero no funcionaría. Luego los últimos botones son para hacer el cambio de hora y donde tenemos lo que serían los diferentes programas de la calefacción que recomendamos hacerlo de fábrica. Como bien vemos, ahora que no tenemos gas, nos sale un error. En este caso, si apretamos el símbolo de error, nos está indicando un código. Este código, en este caso, como bien digo, es el del gas, pero pueden ser varios errores diferentes, los cuales vienen todos recogidos en el libro de errores de Truman. Una vez tengamos determinado el error, en este caso el de gas, lo que haríamos sería solucionar el problema y si persiste nos volvería a salir el error. Siempre es recomendable, entre que solucionamos el problema y se pone en marcha, esperar unos 15 minutos para lo que es la truma dejarla pensar. En este modelo, el 726, tenemos la nevera en el lado derecho y en el lado izquierdo tenemos la cocina. En las cocinas de Pilot solemos encontrarnos que tenemos los cajones con el soft close, luego tenemos un cierre interior. La distribución de la cocina suele ser siempre en el lado izquierdo lo que es la pica y en el lado derecho lo que son los fogones. Nos encontramos el apartado de los fogones, el cual tiene una tapa que no hay que dejar nada encima puesto que es de cristal. Una vez abrimos la tapa nos encontramos con los botones de los fogones y el chispero. El chispero siempre va con el auxiliar de la pantalla y simplemente hay que dar gas y chispa. Una vez la llama está encendida, soltamos el botón y se nos mantiene. Con el propio botón podemos seleccionar la intensidad de la llama. Una vez hemos acabado de cocinar, ¿vale?, tenemos que proceder a cerrar la tapa para poner en ruta el vehículo. Tenemos una pegatina que nos indica siempre que el fogón tiene que estar frío ya para poder cerrar. ¿Por qué? Porque lo que es la tapa es de cristal y si cerramos la tapa con el fogón aún caliente se puede estallar. Las neveras siempre podemos encontrar diferentes distribuciones o tamaños, pero el funcionamiento siempre suele ser el mismo. Tenemos en la parte superior e inferior los botones de cierre de nevera, el cual siempre en marcha nos tenemos que asegurar que queden los dos bien cerrados, y en la parte superior encontramos el panel de mando. El panel de mando, el botón principal es el de encendido. Una vez ponemos en marcha la nevera podemos seleccionar diferentes modos. Modo automático, el cual la propia nevera
ya selecciona las diferentes funciones a 220, a gas o a batería cuando el motor está en marcha, y siempre selecciona el que tiene el menor consumo para el vehículo. Luego, aparte del modo, tenemos el botón de temperatura que va de mínimo a máximo y encontramos que tiene 5 niveles. En caso de poner manualmente a gas, batería o 220, si nos encontramos que el vehículo no tiene, por ejemplo, 220, nos saltaría el error. Una vez solucionamos el problema, ya sea el 220 o el gas, aguantamos 3 segundos el botón de inicio, la nevera nos emite un pitido y vuelve a comprobar si tiene la corriente. Para apagar totalmente la nevera, aguantaríamos el botón hasta que se nos apaga del todo la pantalla. Los USBs tanto de cocina como de dormitorio van siempre a través del botón auxiliar de la pantalla de piloto. Y luego tenemos los enchufes de 220 que siempre van cuando el vehículo está conectado a la corriente del camping. Ahora os explicaremos la distribución trasera de este vehículo. En el lado izquierdo tenemos la ducha, en el lado derecho tendríamos lo que es el lavabo y luego ya vemos lo que es la cama. La ducha tiene una puerta de metacrilato que va siempre con el cierre, la cual va imantada a la pared desde dentro, se puede cerrar, y a la hora de recogerlo siempre hay que volver a colocarlo en su posición inicial. Las duchas de pilot siempre tienen un cierre, el cual hay que desbloquear para ducharnos. La puerta va imantada en el lado contrario y se cerraría desde dentro. A la hora de recoger la mampara, siempre nos tenemos que asegurar que las duchas queden bien sujetas para que en ruta no se puedan mover. En el lado derecho tenemos el lavabo. Lo primero que nos encontramos es con el váter. El váter, para usarlo hay que levantar la tapa y se puede girar para estar más cómodo. A la hora de usarlo siempre tenemos la trampilla, hay que abrirla para que el váter quede totalmente abierto. Una vez hemos acabado de usarlo, tenemos que tener la bomba del agua conectada y ya presionaríamos el botón de descarga. En la pantalla del váter nos encontramos 3 indicadores. El primero nos indica si el POTI está bien colocado o no, que se encendería la LED roja, y tenemos las funciones de carga. A medida que el POTI se va llenando, se nos encienden los niveles para avisarnos de cuándo hay que vaciarlo. Una vez hecha la descarga de agua, siempre hay que asegurarse de cerrar la tapa y cerrar la maneta para que el POTI quede cerrado y así no nos suban los olores. Antes de llegar a la cama, entre la ducha y el lavabo encontramos una trampilla, la cual, si la levantamos, tenemos un espacio de almacenaje. Lo siguiente que podemos ver es que justo debajo de la cama nos encontramos con 2 cajones de almacenamiento con el cierre soft close, y si levantamos la cama tenemos espacios extras de almacenamiento. Tendríamos 2 cajones laterales y encima del depósito tenemos un espacio de almacenaje grande. Entonces, una vez bajamos la cama, podemos observar que en este tipo de modelo también tenemos 2 armarios laterales con alta capacidad. Aparte de los armarios, siempre encontramos altavoces en los laterales, los cuales funcionan con la radio de cabina y pues nos permite escuchar música teniendo el auxiliar encendido. Para acabar, tenemos los muebles de altillo, también separados en 2 partes y que también cuentan con los cierres soft close. Este modelo cuenta de 4 claraboyas, una de ellas situada encima de la cama, luego una en el comedor y una en el lavabo y ducha. Al igual que en la mayor parte de modelos de Pilot, podemos encontrar el botón de encendido de la tablet, los botones de luces, el escalón y la luz exterior. Una vez lo activamos, ya se nos encendería la tablet. Para empezar, en la pantalla siempre tenemos el voltaje, que nos lo indica tanto en número como en color. Es importante fijarse siempre también en el color. Color verde indicaría que el estado de la batería es un estado óptimo, y cuando se pone de color rojo es que la batería tiene que ser recargada. La batería puede ser recargada por panel solar, enchufada a 220 exterior o con el motor.
Siempre que esté el vehículo cargando nos lo indica con unas flechas de color azul que nos marca que va cargando el vehículo. Luego siempre tenemos las aguas limpias y aguas sucias que nos lo indica en porcentaje. Este porcentaje siempre irá de 0 a 100% dependiendo de la capacidad del depósito. Luego en la parte inferior tenemos 3 botones que son para encender las diferentes funciones. El primer botón, que es una bombilla, nos sirve principal y únicamente para encender las luces del vehículo. Luego cada luz siempre tiene un interruptor para poder encender o apagar individualmente. El segundo botón es el de la bomba de agua. Una vez se activa la bomba podemos utilizar lo que son los diferentes grifos o la cisterna del váter. Para acabar tenemos el botón de auxiliar. El botón de auxiliar enciende todos aquellos aparatos o enchufes que van de la batería a 12 voltios. Entonces tenemos las líneas separadas de luz y de 12 voltios. En el modelo 726, para bajar la cama, como vemos tenemos 2 muebles, uno en cada lateral. Entonces lo que hay que hacer es situar la mesa en medio y bajar los colchones laterales para que a la hora de bajar la cama no nos molesten. Una vez ya lo tenemos preparado, con la propia botonera ya podemos bajar la cama. Cuando la cama llega a su posición final, ella sola se bloquea. Al igual que en todos los modelos de Pilot, tenemos una luz en el techo, la cual podemos encender y apagar estando encima de la cama. Como en la mayoría de los modelos de Pilot, tenemos una escalera debajo de la cama y el cierre para los niños que se cogen el techo. La escalera siempre tiene que quedar bien cogida los cierres y que apoyen el suelo. A veces hemos acabado de dormir, la escalera la podemos recoger y poner debajo de la cama. En este modelo de cama tenemos una tapa en la parte inferior de la cama, la cual tiene un sinfín en el motor. Con una llave del 13 podríamos subir o bajar manualmente la cama en caso de quedarnos sin electricidad en la batería o en caso de que se nos funda el fusible y no tengamos recambio. Siempre, una vez acabado de utilizar la cama, hay que volver a colocar el tapón en su sitio. En este modelo tenemos en el comedor y en la cama ventanas laterales, las cuales tienen en las bandas los compases y en la posición central tiene los botones de bloqueo. Los compases tienen diferentes posiciones en las cuales aguanta la ventana y siempre hay que llegar hasta el final para recogerlo. Una vez lo recogemos, hay que cerrar primero los cierres, que salga el botón de bloqueo, y luego los compases. Una ventana diferente sería la de la cocina, que la de la cocina tiene 2 cierres abajo y solo un compás. En los modelos de Pilot que tengamos tele siempre viene ubicada encima de la nevera y el desbloqueo lo tiene en la parte trasera del soporte. Lo que haríamos es apretar el desbloqueo y entonces ya sale todo el brazo con la tele. Los brazos de la tele siempre se pueden girar con una palanca que tiene en la parte inferior del soporte y manualmente podemos reubicar la televisión. Para cerrarlo volvemos a poner la televisión en su posición inicial, el cierre de la tele salta y apretamos la tele hasta que nos salte el cierre del soporte de la pared.